Bueno, en esta ocasión el tema que queremos exponer es un tema muy interesante por sus aplicaciones prácticas y el papel que desempeña en nuestra santificación. Y creo que todos estaremos de acuerdo en lo importante que es eh, conocer, ¿verdad? Este tema y es el tema de la confesión, ¿verdad? Y la plática se titula propiamente Confesión, juicio sacramental de Dios, y ahorita explicaremos por qué el título de la plática. Y es que lo que queremos hacer en esta eh, plática, más que dar como consejos prácticos, que sí los vamos a dar, de cómo confesarse bien o cómo confesarse mejor, es corregir ciertas ideas que de una o de otra manera se extienden y son erróneas, porque la mayoría de los males en la vida social y personal proceden de errores en el entendimiento, ideas equivocadas que nos llevan a tener malas decisiones. Entonces, es lo que queremos hacer, corregir las ideas, las concepciones en torno a la confesión, para de esa manera tener pues un mejor concepto de lo que es y poder eh, confesarnos mejor, hacerlo bien, Ya inclusive está, bendecir a Hortensia. Dios por lo mucho que nos dio en la confesión, ¿verdad? Y bueno, y es que a pesar de que hoy en día tenemos mucha información a la mano, en el alcance, al alcance de un teléfono, ¿verdad? Sin embargo, en los temas más importantes hoy hay una ignorancia terrible, terrible, ¿verdad? Realmente sorprende a veces el grado de ignorancia al que se puede llegar en temas importantes. Tenemos ideas erróneas y por eso cometemos malas decisiones. Respecto a la confesión, hay ideas muy erróneas, incorrectas, y por eso suceden dos cosas, como dice San José Cafaso: o no nos confesamos o no lo hacemos bien, porque tenemos una idea errónea de la confesión, o se tiene una idea errónea de la confesión. ¿Cuántos fieles, por falta de instrucción, por olvido de lo que recibieron, porque algún confesor tristemente los trató mal, se forman una idea errónea de la confesión y pues no se acercan o lo hacen mal? Entonces, queremos empezar sentando un principio, ¿verdad? Teológico, moral, espiritual. Y es el siguiente: no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, o que Dios más bien no quiera perdonar. Ningún pecado puede ser más grande que la bondad y la misericordia de Dios, pero tampoco hay pecado que se pueda perdonar sin arrepentimiento y confesión. Y esto lo vamos a explicar y a desarrollar. Es la idea central. No hay maldad tan grande, no hay pecador tan grande que pueda superar la bondad y misericordia de Dios. Pero, con todo y que la misericordia de Dios es infinita, si el pecador no se arrepiente, por más que le traigamos a cualquier confesor, no le podemos perdonar el pecado. Y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, trataremos 5 puntos. Primero, la confesión, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia Católica? Segundo, ¿qué elementos componen la confesión para entenderla mejor? Tercero, una parte apologética, ¿qué fundamentos tiene la Escritura? ¿Verdad? La Sagrada Confesión. Ya el cuarto punto será un aspecto práctico, cómo hacer una buena confesión, ¿verdad? Y por último, pues una conclusión, ¿verdad? La conclusión práctica que debemos sacar. Entonces, entremos al primer punto, que es la confesión. ¿Qué es la confesión? Y la respuesta que damos es algo muy sencillo. La confesión es un juicio, pero un juicio sacramental. Y es un juicio como todos los que conocemos, ¿no? A lo mejor hemos visto en películas, nos ha tocado estar en juzgados, en fiscalías y demás. Eso es la confesión, un juicio, ¿verdad? Pero además es un sacramento, uno de los 7 canales de la gracia que Dios nos otorgó. Es decir, Dios nos da su vida divina mediante 7 cosas sensibles, 7 signos sensibles que podemos tocar, ver, oler, sentir, valga la redundancia. Entonces, la confesión es eso.
es algo que podemos tocar, que podemos ver, escuchamos al confesor, nosotros decimos nuestros pecados, nos arrepentimos y ese acto de ser juzgados, ¿verdad? Eh, nos trae, si hay arrepentimiento, nos trae la absolución. Es un juicio sacramental. Y esta doctrina es del Concilio de Trento. El Concilio de Trento en la sesión 14, capítulo 5, y citamos textualmente, dice, de la institución del sacramento de la penitencia ya explicada, que ya explicó más arriba en otros capítulos, entendió siempre la Iglesia Universal que fue instituida por el Señor la confesión íntegra de los pecados, como consta en Santiago 5:10, Juan 1:9, Lucas 17:14, y que es por derecho divino necesaria a todos los caídos después del bautismo, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estando para subir de la tierra a los cielos, dejó por vicarios suyos, como consta en Mateo 16:19, 18:18 y Juan 20:28, a los sacerdotes, para que fueran presidentes y jueces de la iglesia, ante quienes se acusen todos los pecados mortales en que hubieran caído los fieles de Cristo, y quienes por la potestad de las llaves pronuncian la sentencia de remisión o retención de los pecados. Entonces, esta es la doctrina del Concilio de Trento, ¿verdad? Definida, dogmática, es la doctrina tradicional que desde siempre se ha creído, los santos padres, y pues el Concilio de Trento la establece contra los protestantes que habían quitado la confesión. Así literalmente dijeron, no, pues la confesión es un invento de la Iglesia Católica, pero ahorita explicaremos los fundamentos escriturísticos. Y miren, aquí hay una anécdota curiosa. Pues a quien le tocó el problema del protestantismo alemán fue a Carlos V, ¿verdad? Carlos I de España, quinto de Alemania, es decir, rey de España y emperador de Alemania. Entonces, pues hizo un principio o estableció un principio político erróneo y dijo, en cada lugar se va a seguir la religión del gobernante, ¿no? Entonces, pues una parte era protestante, otra parte era católica, pero sucede que en una dieta, así se le llamaba a las reuniones de gobierno, donde asistían todos los príncipes, todos los gobernantes de Alemania, asisten los luteranos y le dicen, oiga, mande a la gente que se confiese, porque desde que quitamos la confesión, los delitos aumentaron y todos andan robando, matando y es un desastre. Y Carlos V le dio risa, dijo, pues es que cómo los voy a obligar a confesarse, o sea, eso no se puede hacer, a nadie se le puede obligar a confesarse. Entonces, aún los mismos protestantes, en sus orígenes, reconocieron la necesidad de este sacramento de la confesión. Entonces, la doctrina católica es esta, que la confesión es un juicio sacramental y no es un rito simbólico, ¿verdad? Algo que simbolice que Dios me perdona y que Dios ya no tome en cuenta mis pecados. Tampoco es una práctica eclesiástica tardía, es decir, no es algo que la iglesia inventó con el paso de los años, no, sino un acto de la justicia divina por el cual Dios perdona los pecados si hay arrepentimiento, ¿verdad? Es un acto de la misericordia de Dios, y de la justicia divina, es decir, el sacerdote es administrador de la justicia divina. Creo que esto se entenderá mejor en este segundo punto, que es los elementos del juicio sacramental. Y miren, en todo juicio se tiene el juez que imparte justicia, el reo que es juzgado, el testigo que da fe de las declaraciones, el fiscal que acusa al reo y el abogado que lo defiende. Todos estos elementos los encontramos en la confesión sacramental, porque Dios quiso instituir este sacramento de la confesión o el perdón de los pecados a manera de juicio, ¿verdad? Personalmente, es decir, físicamente, allí en el confesionario, cuando el padre está sentado y el penitente está hincado, si es que puede hincarse, eh, ¿quién cumple cada oficio? Bueno, el sacerdote es el juez y el penitente es reo, testigo, fiscal y abogado. De manera que el sacerdote le tiene que creer al penitente todo lo que diga, para bien o para mal. Es decir, si el penitente calla un pecado, se cometió un sacrilegio, no se le perdona a ninguno, un pecado mortal, claro está,
y pues es para su daño. Muchas veces, por la asistencia del Espíritu Santo, por la experiencia del confesor y por su prudencia, el confesor percibe cuando se está cayendo un pecado mortal. Este me está cayendo un pecado mortal, pero le tengo que creer. Yo le puedo preguntar, ¿no hay algo más que me debas decir? ¿Hay algo que te dé vergüenza o temor confesar? No, padre, es todo. Le tenemos que creer. Pero analicemos cada uno de los elementos. En primer lugar, el juez es el sacerdote, porque Cristo nuestro Señor le dijo a los apóstoles y en ellos a todos nosotros los sacerdotes y obispos, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Juan 20:23 es un nombramiento expreso de Cristo nuestro Señor como jueces. O sea, a quienes ustedes les retengan los pecados, se les retienen. A quienes ustedes se los perdonen, se les serán perdonados. Entonces, no somos consejeros, no somos terapeutas, no somos eh, ayudantes, amigos, no. Somos jueces, somos la autoridad que Dios puso ahí para absolver o retener los pecados. Claro que vamos a aconsejar, claro que vamos a ayudar, pero nuestro oficio principal es el de juez, ¿verdad? Ser jueces para impartir misericordia y para vengar la justicia divina, defender los derechos de Dios que ese pecador pues ha eh, eh, pues conculcado, ¿verdad? Ha violado, ha roto con sus pecados. Y aquí hay una anécdota que nos puede como dar a entender mejor este oficio de juez. Se cuenta que cuando Isabel la Católica, que llevó vida de santidad, estuvo buscando confesor, no encontraba porque todos pues, le daban por su lado y le recomendaron a un franciscano muy piadoso, muy santo, Fray Francisco de Cisneros. Eh, y pues resulta que en ese tiempo tenían la costumbre en España de que el confesor se hincaba al lado del rey o de la reina para confesarlo. Entonces, llegando a la capilla, la reina se hinca, ¿verdad?, para confesarse. Llega el fraile franciscano, descalzo, con su hábito pobre, y empieza a buscar, ¿no? Como que andaba buscando algo y le pregunta a la reina, padre, ¿qué se le ofrece? ¿Qué busca? Pues, para pedirlo inmediatamente, ¿no? Y le dice es que ando buscando un banquito para sentarme. Y le dice la reina, padre, disculpe, pero aquí la costumbre es que usted se hinca al lado de mí. Y se puso en toda su autoridad. Aquel sacerdote le dice, no, aquí yo soy el juez y usted es la penitente. Usted es el reo, es la acusada, ¿verdad? Así que usted va de rodillas, yo voy sentado. Y la confesó estando él sentado. Entonces dijo ella, este es el confesor que necesito, porque el sacerdote es el juez, ¿verdad? Es juez. Entonces, hay que tener eso presente. Por eso el respeto tan grande que se le debe de tener al confesor. Y aún nosotros los sacerdotes, cuando nos confesamos, pues eh, el padre es el juez y yo me tengo que someter a lo que él me diga, aunque yo haya estudiado y demás, me tengo que poner de rodillas y confesarme ante él, ¿verdad? Y Monseñor se confiesa de rodillas y cualquiera, porque en ese momento el confesor es el juez y el penitente es el reo. Precisamente pasemos al segundo elemento, que es el reo, el penitente, el que es acusado. Entonces, es un reo y vayamos con ese espíritu. Soy un reo, soy alguien que merece el infierno, soy alguien que está condenado, soy alguien que no merece que la tierra lo sostenga, como decía San Francisco de Borja, ¿verdad? Hay que ir con esa humildad, reconociendo que soy culpable y que merezco ser castigado. Muchas veces no nos arrepentimos porque no reconocemos nuestras culpas y creemos que no debemos ser castigados. Sí, debemos ser castigados. Para eso está el purgatorio, para eso está la penitencia. Por eso en el Salmo 32:5 decía el rey David, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la culpa de mi pecado, ¿verdad? O sea, ellos lo hacían de manera secreta, decían su pecado, pero Dios nos ha concedido que al decir nuestros pecados nos escuche un juez que Él puso especialmente para absolvernos. Qué bueno es Dios. Y luego hay un tercer elemento que es el testigo.
¿verdad? Quien atestigua que lo que las declaraciones del reo son verdad. Y podremos decir que el testigo es doble. Cristo mismo, que estuvo presente por ser Dios al pecado que cometí, y el mismo pecador, que por eso lo está declarando. Entonces, todo pecado ofende a Dios. Cristo es quien escucha a través del sacerdote y concede el perdón. Entonces, debemos de ir con ese espíritu de que me estoy confesando ante un ministro de Cristo y Cristo está ahí presente en la persona del sacerdote. No puedo mentir, tengo que decir la verdad. Ahora, hay un fiscal que persigue al reo, ¿verdad? Y esa es la conciencia y la ley de Dios. Por eso decía en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su pecado, es decir, lo va a perseguir el pecado, ¿verdad? Entonces, la conciencia iluminada por la ley de Dios es la que nos acusa. Antes de confesarnos, siempre hay que rezar para pedir a nuestro Señor esa luz divina que nos dé eh, conciencia clara del estado de nuestra alma. Por último, el abogado. Podríamos decir que es el penitente, ¿verdad? En cuanto que pues él puede decir, es que no fue tanto, o no cometí tantos pecados. De alguna manera se defiende, pero nunca hay que hacer eso. No hay que excusarnos. O sea, hay que decir el pecado fríamente, como lo hice, padre, critiqué por envidia, por coraje, lo hice. Yo soy culpable. Pero dice en la primera carta San Juan 2:1, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, quien es justo por naturaleza. Es nuestro Señor Jesucristo, el abogado que tenemos. Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial y nos ofrece su misericordia si estamos arrepentidos. Si no, pues no, ¿verdad? Si estamos arrepentidos y pedimos perdón, porque Judas se arrepintió, pero no pidió perdón, desesperó de la misericordia de Dios. Tenemos un abogado en Jesucristo. Y miren, aquí es importante señalar, porque muchas veces señalaron un punto importante. Muchas veces nos alejamos de la confesión por temor, pero es bueno comentarles que los sacerdotes, ya propiamente nosotros al estudiar cómo confesar, al este, nosotros prepararnos, debemos estar conscientes de que ejercemos cinco oficios, padre, perdón, cuatro oficios, padre, maestro, médico y juez. En primer lugar, somos padres para recibir con misericordia, porque así nos lo pidió Dios, ¿verdad? Si quiere que el sacerdote sea padre misericordioso, maestro para instruir al penitente en los errores que tenga, para enseñarle a salir de sus pecados, médico para darle la medicina necesaria que le ayude a salir de sus pecados, y por último, juez, que va a determinar si se le puede dar la absolución o no, pero no hay fórmula de condenación. No hay una fórmula que diga, yo te condeno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no existe, ¿verdad? Eso no se da. Entonces, como hemos visto en este punto, la confesión es un juicio divino en toda la extensión de la palabra, porque están todos los elementos, ¿verdad? Que se requieren para que haya un juicio, ¿verdad? Y es un juicio divino, porque aquí se está impartiendo la justicia divina y se está derramando la misericordia de Dios. Precisamente el confesionario o el confesonario es el tribunal de la misericordia, ¿verdad? Porque lo que buscamos es perdonar al penitente. O sea, qué juez en esta tierra busca eso, ¿no? O sea, buscar la manera de absolver al reo, pues el único es el sacerdote, ¿verdad? Buscamos la manera y le hacemos la lucha y lo convencemos y rezamos y hacemos penitencia para que se arrepienta, para que haga lo necesario para salir de su pecado. Entonces, miren, ya vamos entrando a, a, a puntos que nos hagan entender mejor la confesión. Miren, la confesión no es una charla, no es una plática, no vamos a platicar al confesonario, no. Tampoco es una terapia, no nos engañemos. Es el tribunal de la misericordia. Y sobre este punto volveremos más adelante, pero ya tengámoslo claro. El confesonario es un tribunal, ¿verdad? Es un tribunal con un juez que debe ser paternal,
que debe de ser maestro, que debe de curar, que debe de ser misericordioso, pero sigue siendo un juez, un, un ministro de la justicia divina, ¿verdad? Ahora, hagamos un estudio breve de los fundamentos escriturísticos, porque a veces nos dicen, y es que en dónde dice que yo le tengo que confesar mis pecados al sacerdote, yo me confieso directamente con Dios. ¿Y cuándo te dijo Dios que te puedes confesar directamente con Él? ¿Verdad? Entonces, ¿en dónde dice que me tengo que confesar con un sacerdote? ¿En dónde dice que está la confesión? Ah, bueno, ¿en dónde dice? Juan 20, 22, 23. Cristo le dio el poder a sus apóstoles de perdonar los pecados. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Creo que no hay palabras más claras que las que nuestro Señor dijo para entender que a los apóstoles se les dio únicamente, o únicamente a los apóstoles, se les dio el poder de perdonar los pecados, solamente a ellos, ¿verdad? No dijo Dios, cuando quieras ven y dime tus pecados, confiésalos en el fondo de tu corazón, como si nos dijo de la oración, como si nos dijo de la limosna, que la escondiéramos, pero le dijo a los apóstoles, ustedes son los que pueden perdonar los pecados. Entonces, es donde el Concilio de Trento dice, ¿cómo van a perdonar los pecados los sacerdotes si no saben qué tienen que perdonar? Pues entonces, tengo que declarar qué es lo que hice para que el sacerdote me lo perdone. Es una conclusión lógica, racional. Como dice San Ignacio, nuestro Señor Jesucristo supone que tenemos razón, que podemos pensar, y entonces las cosas obvias no nos las va a decir. Durante 1500 años se creyó en la confesión, hasta que vienen los protestantes, se pone en duda esta doctrina, pero ¿qué sucede? Que los protestantes fueron a Oriente con los cismáticos, que ese es otro tema, se separaron de la Iglesia Católica y les dicen, miren, nosotros también estamos peleados con la Iglesia y vamos a quitar la confesión, y le dijo el patriarca oriental, ¿de qué están hablando? No, pues es que los católicos inventaron lo de la confesión. No, 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 no. Eso no lo inventaron ellos, esa es doctrina de Cristo, de San Pablo, y corrieron a los protestantes, ¿verdad? Entonces, es claro que nuestro Señor le dio ese poder a los apóstoles y ese poder nos lo van transmitiendo los obispos a los sacerdotes, ¿verdad? De perdonar los pecados, por eso somos jueces. Y fíjense cómo en Lucas 17:14 sucede que van unos leprosos con nuestro Señor y nuestro Señor les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Fíjense cómo nuestro Señor respetaba la jerarquía sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Cómo no va a respetar la jerarquía que él mismo instituyó? Porque él es el sacerdote que le participó el sacerdocio a sus 12 apóstoles y a través de ellos a todos los obispos que a lo largo de los siglos han hecho más sacerdotes. Pues claro que sí. Por eso dijo, quien a ustedes desprecia, a mí me desprecia, porque nuestra autoridad no es personal, es divina, es eclesiástica, depende de Cristo, ¿verdad? Bueno, San Pablo nos enseña que los ministros de la iglesia tienen autoridad para reconciliar a los pecadores. Segunda de Corintios 5, 18, 20 dice, Dios nos confió el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. Os suplicamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Creo que San Pablo no podría ser más claro, ¿verdad? Entonces, como le está diciendo, Dios nos dio el poder de confesarlos, de reconciliarlos con Él, porque nosotros somos embajadores de Cristo. Y cuando nosotros hablamos es como si Dios les hablara. Por eso les pido en nombre de Cristo que me dio esa autoridad, confiésense para que se reconcilien con Dios y dejen sus pecados. San Pablo es muy claro, ¿verdad? San Pablo es muy claro. Santiago Apóstol también nos habla de la necesidad de confesar los pecados. En 5:16 nos dice, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis curados.
La oración fervorosa del justo puede mucho. Algún protestante podría decir, es que aquí Santiago Apóstol está diciendo que nos debemos confesar unos con otros, no con el sacerdote, sí, pero es que resulta que Dios no solamente inspiró la carta de San Pablo, perdón, de Santiago, y específicamente el versículo 16 del capítulo quinto, no, también el Evangelio de San Juan que hemos citado, el Evangelio de San Lucas, la segunda carta de los Corintios. Entonces hay que entender la escritura en todo su contexto. Por ahí dijo un teólogo moderno, con mucha razón, un texto sacado de contexto es un pretexto. Y pues, los protestantes solo usan pretextos para justificar sus doctrinas erróneas. Incluso lo podemos confirmar con un ejemplo del Antiguo Testamento. En Proverbios 28:13 dice, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios nuestro Señor exhortaba a confesar los pecados, pero a confesarlos con quien, los puede perdonar, que es el juez divino o el juez ministerial que Dios dejó en la iglesia para perdonar los pecados. Y fíjense qué bueno es Dios, que nos da la certeza de que estamos perdonados, porque imagínense que nos confesáramos con una pared o que nos confesáramos así nada más a la buena de Dios. ¿Cómo sabría yo que sí estoy perdonado? ¿Cómo sabría que realmente sí fui absuelto de mis pecados? Pues no lo sabría, pero aquí el sacerdote, ministro de Dios, me lo está certificando, ¿verdad? Puedes irte en paz, tus pecados fueron perdonados, ¿verdad? Y ese juez dará cuentas al juez supremo, ¿verdad? Él dará cuentas si confesó bien o confesó mal, pero tú te puedes ir con la conciencia tranquila. Entonces, es claro que Dios manifestó su voluntad en la Sagrada Escritura, quiso que el perdón de los pecados quedara en manos de sus ministros, a quienes les hizo representantes suyos mediante la participación de su sacerdocio eterno, porque los sacerdotes en la confesión y en todos nuestros ministerios eclesiásticos obramos in persona Christi, es decir, como herramientas que Cristo utiliza para santificar. Por eso, en la absolución decimos, ego te absolvo a peccatis tuis, yo te perdono de tus pecados. No decimos, Cristo te ha perdonado, que Dios te perdone, no. Yo te perdono, porque el confesor cuando se sienta ahí, tiene el poder de perdonar o de retener los pecados. Y por eso, haciendo uso de su poder, ¿verdad? Absuelve al pecador. Ahora, eh, vamos a aquí brevemente, como estamos explicando estos fundamentos escriturísticos, a corregir algunos errores comunes. La confesión no es una consulta psicológica, ¿verdad? O sea, la confesión no es para ir a desahogar mis emociones o recibir un consejo. Que puedo pedir un consejo ahí, lo puedo hacer. Que me puedo desahogar ahí, lo puedo hacer, pero hay sus tiempos y sus momentos. El sacerdote no está ahí para analizar la psique del penitente, el alma del penitente, sino para absolver sus pecados. Si yo necesito un consejo, si yo necesito sacar un problema con el que estoy batallando, o consulto al sacerdote fuera de confesión o me confieso en un día especial. ¿Por qué? Porque muchas veces el domingo Dios toca el corazón de algún penitente que se forma a confesarse. Viene un penitente que no cometió pecado mortal, que no necesita confesarse, que solo se quiere desahogar, pues le está quitando el lugar a quien sí lo necesita y a quien sí Dios quiere que se hinque a confesarse. Acordémonos, la confesión es un juicio y el pecador que tiene pecado mortal tiene que ir ahí a que lo juzguen, a que le impartan justicia. No es un consultorio psicológico, no lo es un tribunal. Por eso le nombramos a la plática el juicio sacramental divino, ¿verdad? Es un tribunal, el confesionario. Ahora, la confesión tampoco es un medio para sentirse mejor. Esto es un error modernista, ¿no? eh, Hay quien va a la confesión para buscar la paz psicológica, ¿no? Ya sentirme tranquilo de que dije mis pecados. No,
no es para eso, ¿verdad? Si yo no cometí pecado mortal y solo tengo pecado venial y siento que el pecado venial no me deja comulgar tranquilo y me confieso para sentirme mejor, esa confesión no es buena ni es fructuosa. La confesión no es para sentirnos mejor, es para acusarnos de nuestros pecados. Que al acusarme con arrepentimiento yo me sienta mejor, qué bueno, es un fruto de la conciencia recta, la paz del alma. Pero tengo que ir ahí para borrar mis pecados y restituir al alma la gracia de Dios. Entonces, si no necesito confesarme y solamente quiero sentirme bien, no me debo hincar a confesarme porque la confesión es un tribunal, no lo olvidemos. Ahora, la confesión tampoco es una invención de la iglesia, como ya lo probamos, ¿verdad? Porque Cristo nuestro Señor instituyó él mismo el sacramento de la confesión. Juan 20, 22, 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, ¿verdad? Somos jueces, somos jueces. Entonces, tengo que ir a confesarme para acusar mis pecados. Fuera del sacramento de la confesión, somos consejeros, somos ayudantes, estamos para rezar, para orientar. En la confesión somos jueces. Miren, ahorita vamos a pasar a este punto. ¿Qué se necesita para hacer una buena confesión? Los 5 puntos, ¿verdad? Pero podríamos dar esta norma. Una buena confesión de una persona que lo hace con regularidad, es decir, cada 8, 15 días o 3 semanas, no puede durar más de 4 minutos. Una buena confesión. ¿Por qué? Porque solamente estoy obligado por precepto divino a confesar los pecados mortales, todos los pecados mortales. Pero si yo no tengo pecados mortales y solo tengo pecados veniales, no tengo que confesarlos todos. Debo de confesar todos de los que estoy arrepentido. Pero para que mi arrepentimiento sea sincero, debe haber un propósito de enmienda. Entonces, si yo confieso 50 pecados veniales, voy a tener 50 propósitos de enmienda para ponerlos en práctica en una semana. Bueno, y si tengo 50, ¿por qué no me reduzco solamente a uno? A quitar las críticas, ¿verdad? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Sí me quiero confesar, pero no me quiero corregir. Si de un pecado yo no me quiero corregir, realmente no estoy arrepentido. Y por más que lo diga y lo repita 50 veces, que el Padre me dé la absolución, ese pecado no queda perdonado. Es venial, no me impide comulgar, puedo comulgar, pero ese pecado no fue perdonado, ¿verdad? Solamente el pecado de que me arrepiento es el que queda perdonado. Por eso se recomiendan todos los teólogos que si ya ya evito el pecado mortal, confiese el pecado venial que me cueste más vergüenza, que me dé más vergüenza confesar, perdón, o aquel que me hace faltar contra el prójimo. Y ser bien específicos, ¿no? Porque, como señalan los libros, hay penitentes que a veces se confiesan en general, Padre, es que soy soberbio, Padre, es que soy perezoso, pues todos somos soberbios y perezosos, pero ¿qué pecado de soberbia cometiste? No es lo mismo decir, Padre, soy soberbio, que decir, Padre, estuve hablando de mí para quedar bien. Ah, ahí la cosa cambia. Específicamente fuiste presumido, jactancioso. Y entonces para eso, como padre, te voy a animar a que te corrijas. Como maestro, te voy a enseñar cuáles son las raíces de la jactancia. Como médico, te voy a dar los remedios que te curen. Y como juez, voy a determinar si estás o no arrepentido para darte la absolución. Entonces, hay que confesarnos bien. ¿Cuáles son los pasos para una buena confesión? Desde el catecismo lo sabemos, pero lo olvidamos. Lo primero es examen de conciencia, revisar con sinceridad los pecados que cometimos, ¿verdad? Entonces, pedir la gracia de Dios, la luz de Dios para conocer el estado de nuestra alma. Y hay que compararnos con la ley de Dios, no con la opinión del mundo, porque yo puedo decir, pues que no soy tan malo, soy mejor que mi vecino, pero eres tan justo como nuestro Señor. Por eso nuestro Señor decía, sed perfectos como vuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces decimos, es que es una mentirilla, una mentira piadosa? No existen las mentiras piadosas. Es mentira y punto.
Es que nomás critiqué, pero no fue tan grave. Es crítica y punto. Hay que decir el pecado como lo hice. ¿Qué hice? ¿Cuántas veces y por qué? Padre, critiqué 5 veces porque le tengo envidia a esa persona y quiero corregirme. Así se deben de confesar los pecados, bien específicos. ¿Cuánto tiempo me cuesta eso? 20 segundos. Eso debe tardar mi confesión. Padre, tengo 8 días que me confesé, cumplí mi penitencia, tengo dolor de mis pecados, propósito de enmienda y me acuso de que critiqué 20 veces a esta persona porque le tengo envidia y propongo hacerle un favor a esa persona para vencer esa envidia. ¿Y qué va a hacer el penitente? ¿Qué va a hacer el confesor? Ratificar esos buenos propósitos, darle ánimos, a lo mejor perfeccionar el remedio para corregirse, da la penitencia y la absolución de 1 a 3 minutos. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. No hay que extender las confesiones inútilmente. Una confesión larga no es precisamente la mejor de las confesiones, ¿verdad? No es precisamente. Ahora, sigue lo segundo, arrepentimiento. Me tengo que arrepentir, me debe de doler. No basta recordar mis pecados y decir todo lo que recuerdo. La confesión no es un ejercicio de memoria, no. Tengo que odiar lo que yo hice y rechazar el volverlos a cometer, ¿verdad? Y entonces dice el Salmo 50, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, pero un corazón soberbio y que no se arrepiente de sus pecados, sí. Si yo nomás digo todos los pecados que cometí, de ninguno me arrepiento y lo quiero seguir cometiendo, pues Dios me va a despreciar. Por más que el sacerdote me dé la absolución, este, no va a valer, ¿verdad? No va a valer. Entonces, hay que estar dolidos, arrepentidos. Aquí muchas veces es que no siento el dolor, es que no tienes que sentirlo. Debes de reconocer que lo que hiciste estuvo mal y debes hacer el propósito de ya no volverlo a cometer. Eso es el arrepentimiento. No tengo que llorar, no tengo que sentirlo, no, tengo que reconocer, soy pecador, no lo debí de haber hecho, no lo quiero volver a hacer. Padre, corríjame. Inclusive puede ser que yo trate de hacer un propósito de enmienda, pero no, no llego. Padre, no sé qué hacer, aconséjeme. ¿Qué tengo que hacer para corregirme? Y el confesor les va a ayudar. Pero lo que sí hay que llevar es el tercero propósito de enmienda, decisión firme de ya no pecar, ¿verdad? No basta con intentar ser mejor, no, no, no. Debe de haber una voluntad decidida, concreta de cambiar. De aquí en adelante voy a romper con lo que venía haciendo, ¿verdad? O sea, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Eso no quiere decir que no vuelva a caer. Puede ser que vuelva a caer y diga, y es que no estaba arrepentido. No, a lo mejor en ese momento sí estabas arrepentido, pero no pusiste los medios o flaqueaste o hay que poner un mejor remedio. Son muchas las circunstancias, pero en el momento hay que estar eh, bien decididos a no pecar más. Sigue lo cuarto, que es decir los pecados, ¿verdad? Y fíjense, algo tan sencillo, decir los pecados es lo único que tengo que decir, el pecado. No tengo que andar dando rodeos, ¿verdad? Contando la historia del pecado, contando las atenuantes del pecado. No, no hay que justificarnos ni contar historias innecesarias. No, no hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que decir el pecado tal cual lo cometí. Y mientras más me acuse, mejor, porque ¿cómo va a conocer el doctor el estado de la enfermedad si no le digo los síntomas? El confesor va a juzgar en base a lo que le decimos. Entonces, si yo quiero recibir la medicina y quiero que se administre bien la penitencia, debo de ser muy claro. Y la claridad no es dar rodeos ni extendérselo. Es decir, hice esto por esto y quiero corregirme. San se acabó. Por último, cumplir la penitencia, porque la absolución borra el pecado, pero hay que reparar la falta. Yo rompí el orden de Dios con mi pecado y ahora lo tengo que reparar, ¿verdad? Entonces el sacerdote me va a dejar una penitencia. Por eso decía en Mateo 3:8,
hagan dignos frutos de penitencia, dignos frutos de penitencia. La penitencia es el dolor de los pecados que es tan fuerte que me lleva a querer reparar lo que hice. Eso hay que hacer. Entonces, entonces las oraciones que nos deja el sacerdote son una parte, pero también nos tenemos que esforzar. También tengo que castigar el cuerpo que hizo eh, tantas ofensas contra Dios. Miren, confesarse bien requiere sinceridad, arrepentimiento y propósito firme. No debe de ser una rutina semanal, un acto de conversación. No, no. No le hagan perder el tiempo al confesor ni a Dios. Bueno, Dios no lo pierde, Dios es dueño del tiempo, pero pues cuántas veces está el pobrecito pecador que después de 10 años se arrepintió, se forma a confesarse y lo necesita. Y se hinca una persona que no necesita confesarse, que cometió 50 pecados veniales, te contó 50 historias y de ninguna se arrepintió. No, no es para eso la confesión. Es un juicio y tengo que acusarme con toda humildad y sinceridad. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podríamos sacar de estos temas que hemos tratado? Y con esto cerramos. Hay que confesarnos con frecuencia y confesarnos bien, porque la confesión es como una especie de herramienta que Dios utiliza para moldear el alma y ayudarnos a alcanzar la perfección, ¿verdad? Entonces, es un instrumento divino. ¿Cómo la vamos a despreciar si Cristo mismo la dejó para corrección de nuestros pecados? Es un juicio divino y hay que acercarnos con ese respeto, con esa reverencia. Y si Dios nos está ofreciendo el perdón con solo pedirlo y arrepentirnos, ¿por qué no nos confesamos y lo hacemos con frecuencia? A veces decimos, es que no tengo tiempo, es que me queda muy lejos, es que esto, es que lo otro, siempre ponemos pretextos, ¿verdad? Pero fíjense, bien decía San Agustín, Dios que te prometió el perdón, no te prometió el día de mañana, no te lo prometió. Vamos a suponer que una persona le da un paro cardíaco. ¿A poco sus familiares dirían, mañana lo llevamos, igual y mañana todavía va a estar el doctor ahí? No, es urgente, lo tengo que llevar al doctor para que no se muera. ¿Cuántas veces nos dormimos en pecado mortal? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Y ponemos excusas y pretextos. Mañana me confieso el domingo. Y si no llegas, Dios te tiene asegurado el perdón. Si tú vas y te confiesas y te arrepientes, Dios te perdona. Está asegurado. El perdón lo tiene seguro. El día de mañana, no. Dios a nadie se lo prometió. Ah, pero es que otras veces lo he hecho y sí me alcanzo a confesar. ¿Y vas a seguir retando a Dios? ¿Vas a seguir burlándote de su misericordia? No es prudente, no es prudente, ¿verdad? O sea, no pongamos pretextos, no pongamos pretextos. ¿Cuántas veces hacemos más esfuerzos por cosas innecesarias? ¿Cuánta gente viaja kilómetros, compra boletos de avión para ir a ver a un artista, ¿verdad? Eh, Ahí sí tiene tiempo, sí tiene dinero, tiene las ganas, ¿verdad? De ver a ese artista. No tiene ganas de salvarse, ¿verdad? Se salva el que quiere. El que no quiere no se va a salvar. Así de sencillo. No hay pretexto que justifique el no confesarse. En Alemania puede ser que sí, no hay sacerdotes, ¿verdad? En España, en Francia, que digan, pues es que el padre más cercano está a 3 días de distancia. O bueno, no, pues es mucho. Y aún, si tuviéramos fe, si realmente quisiéramos salvar el alma y estoy en pecado mortal, voy y me confieso. O sea, ¿cuánto cuesta una absolución sacramental? Nada. Pero ¿cuánto vale la misericordia de Dios? ¿Cuánto vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo? O sea, tenemos que hacer todo por salvar nuestras almas. Y es que precisamente es el punto ahí que no entendemos. ¿Cuánto vale nuestra alma? Y con esto quiero cerrar. Para entender cuánto vale el alma, necesitaríamos comprender lo que es la gracia de Dios, el sacrificio de nuestro Señor, tantas cosas.
Pero hay una manera muy fácil de entenderlo. Hay un dicho popular muy cierto que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pongamos a una persona muy hermosa, talentosa, inteligente, decidida, tenaz, buena inclusive, con muchas virtudes, disciplinada, buena, con grandes cualidades, inclusive santa si quieren, ¿verdad? Se muere. Vayamos a verla, vayamos a ver el cadáver de esa persona. ¿Dónde quedó la hermosura? ¿Dónde quedó la inteligencia? ¿Dónde quedaron las virtudes? ¿Dónde quedó la santidad? Ese cadáver literalmente es un saco de gusanos, es una podredumbre. Y por más que queramos a nuestro ser amado que ha muerto, lo tenemos que sacar de la casa y vamos y lo enterramos, lo dejamos en la tierra y le ponemos tierra de tan mal que huele, de la podredumbre tan grande que produce ese cuerpo. ¿De dónde venía la salud, las fuerzas, la inteligencia, la belleza del alma? Ahí nos podemos dar una idea. Pero veamos a nuestro Señor en la cruz, cuánto padeció, ¿verdad? Eso es lo que vale un alma. Eso es lo que vale mi alma. No un alma, mi alma. Y la tengo que salvar. Es lo único necesario, lo único importante. Así que hay que confesarnos. Y confesarnos bien, no hay que perder el tiempo en la confesión. No hay que desperdiciar confesión tras confesión, no. De cada confesión debo de salir más puro y más decidido a ser santo y mejor. Que esto nos sirva, estas reflexiones, estas enseñanzas, esperemos que por la gracia de Dios nos ayuden a entender mejor lo que es el sacramento de la confesión y a confesarnos mejor, ¿verdad? Para alcanzar la santidad. Dios les bendiga.